La mayor parte de mi vida, en especial mi niñez y adolescencia, la viví acompañada de la soledad. Aunque no lo parezca, fui un chico muy callado y tímido, temeroso del contacto ajeno, ya que a lo largo de mi vida, tener una vida social significaba enfrentarte al dolor emocional en algún momento. Y no ayudaba el hecho de que fui víctima de bullying por parte de desconocidos en mi vida estudiantil o incluso por parte de personas que decía llamar compañeros de clase. Estas circunstancias me hacían alejarme de todos, ya que estaba harto de tener que lidiar con comportamientos ofensivos de otros niños e incluso de gente mayor. A medida que crecía, el interés por querer socializar empezó a nacer en mí, pero debido a aquella defensa psicológica que había creado en mi interior, me convirtió en una persona llena de ansiedad social, a puntos de no poder hablar con una persona de forma normal o siquiera poder empezar una conversación porque los temas, y en especial las palabras, no se manifestaban, a pesar de querer hablar en el fondo de mi ser. Rara vez emitía palabras o decía algo, haciéndome una persona misteriosa y extraña para el resto de las personas. Todo esto, junto a la debilidad y cobardía frente a la gente que me hacía daño, me convirtió en alguien incapaz de anhelar algo propio o tener convicción para hacer las cosas por mi cuenta. Fue en esas épocas donde conocí Evangelion. Fue extraño ver cómo un muchacho en una serie animada pasaba por una circunstancia similar a la mía. Pero a diferencia de Shinji Ikari, su protagonista, yo apenas si comenzaba mi pubertad. Tenía a mis padres con vida, al menos hablaba con estos y uno que otro amigo. Pero él no tenía casi a nadie, además de tener la horrible misión de arriesgar su vida para salvar la de otros a la edad de 14 años. Jamás acabé esta serie en mi adolescencia, porque en la tele decidieron por prohibirla en horarios infantiles. Y dicha serie, aunque no lo crean, en los 2000 causó que el anime fuera prohibido de toda señal colombiana, al menos por unos cuantos años. Pocas veces, Evangelion era transmitida en otros canales de diferentes países al mío, como Locomotion. De igual forma, siempre ocurría algo que me impedía ver Evangelion en estos canales, convirtiéndose en una gran frustración de saber cómo este muchacho resolvería su circunstancia social. Lo veía como una especie de solución hacia mi problema personal, a pesar de que solo fuese ficción. Pero siempre que Evangelion regresaba a la tele, jamás podía verlo completo, y lo poco que veía eran perturbadoras imágenes de episodios adelantados que cuestionaban si el final de dicha serie sería algo verdaderamente aterrador. Jamás vi este anime completo hasta muchísimos años después. Recuerdo que cuando obtuve mi primera PC, por ahí en 2003, lo primero que hice fue buscar imágenes de Evangelion, en especial de Rei Ayanami, un personaje que se había quedado en mis recuerdos debido a su diseño y su misteriosa naturaleza, además de ser el único personaje que podía conectar con Shinji, alguien con quien más o menos me proyectaba en esas épocas. Tanta fue mi frustración con no poder ver dicha serie que decidí buscar información de la misma y terminé hallando vlogs en español que narraban toda la serie y que para esas épocas sobrepensaban mucho el simbolismo de la misma y convertían cualquier escena en ensayos muy pretenciosos. Pero para mí no lo eran en aquel momento, ya que cualquier cosa que pudiera acercarme a la serie estaría bien. Recuerdo que leí spoilers de la misma y quedé intrigado de saber las cosas tan aterradoras que ocurrirían al final de esta serie. Pero lamentablemente se quedaron en solo textos con pequeñas imágenes referenciales. Para ese entonces, finalizando mi época de secundaria, mi personalidad había cambiado drásticamente debido a que mentalmente me llené de mucha convicción a pesar de mi ansiedad social. Decidí tomar las riendas de mi vida al fin, y si bien aún vivía determinada timidez e introversión, ya no dejaba que otros abusaran de mí emocional y físicamente. Precisamente me convertí en un bully de bullies, lo cual generaba aún más desconcierto por parte de aquellos que decían conocer. Empecé a tener amistades más verdaderas, empecé a hablar más durante esos últimos 2 años de bachillerato y me convertí en una persona completamente diferente.
Para cuando entré a la universidad, me convertí en un chico más extrovertido, pero capaz de hablar con la gente sin miedo al ridículo o a la violencia, ya que para mí aquellas se hicieron preocupaciones insignificantes gracias a la convicción que viví durante mis épocas de mayor ansiedad. Para cuando vi Evangelion, ya no era parecido a Shinji Ikari, era más bien como Touji o Misato, Touji o Misato. Con problemas, sí, pero con la valentía de poder hablar con la gente y dejar el dilema del erizo de lado. En ese momento que acabé Evangelion, me llenó de un enorme vacío existencial, ya que el final de la misma fue una experiencia increíblemente perturbadora. Y además, no acababa con su protagonista solucionando sus problemas. Si bien los enfrentaba, su dolor aún se mantenía allí. No lo sentí como una decepción emocional al ver que su protagonista no llegó a solucionar sus problemas, como yo, pero a medida que pasaba el tiempo, lo vi como una agradable tragedia por alguna razón. Me gustan las cosas tristes, pero tiempo después leí el manga, el cual estaba escrito por el ilustrador de la serie, y noté que este sí pudo darle un final más ameno a la misma y uno que sí conectaba conmigo. De algún modo u otro, Evangelion siempre volvía a mi vida, y a pesar de que Rippuen no sea de mi devoción, aún está ahí el sentimiento de la serie por mantenerse a mi lado. Quizá no de la misma manera, pero siempre resurgiendo en algo diferente. Qué gracioso sería ver que ya habiendo logrado cosas en mi vida, a futuro Evangelion aún estuviera allí de alguna forma, haciéndome compañía y dejando a un lado la soledad que ya hace tiempo que